Pero bueno, el hecho es que, como él dice, o sea, volvemos a lo mismo, no hay un testigo presencial que nos lo relate. Pero sí hay una serie de evidencias por distintas narraciones que, bueno, no quiero citar demasiado para no aburrir un poco a la audiencia, pero el clavo se podía poner en el miembro superior bien en la mano, pero se ha visto que en la mano terminaría por desgarrarse por completo y no soportar. Parece que eso está bastante sustentado. Se hablaba a nivel del carpo, es decir, un poquito más abajo de la muñeca, ahí hemos visto antes algunas imágenes, en ese espacio de deseo, que es dificilísimo de encontrar y que no es un espacio real tampoco, es un punto ahí descrito. Y entonces parece lógico que donde tenemos mejor sitio y más cómodo es en la extremidad distal de los dos huesos del antebrazo, entre el cúbito y el radio, que ahí es donde se metía. Y ha aparecido también, hay un hallazgo arqueológico con un clavo puesto ahí. Y además, esto confirmaría otra teoría. Hubo un momento en la Sábana Santa, también por ese estudio y por otro, que parecía que Jesús tenía solamente 4 dedos. Esos 4 dedos se llevó a pensar si tenía una tara genética, si alguien podía haber cortado el dedo como una reliquia. No. El clavo, lo ha hecho un anatomista francés, describe perfectamente en ese sitio, daña, lesiona, corta, por lo menos parcialmente, un nervio mediano que pasa aquí, que da inervación al primer dedo de la eminencia tena. Y hace este movimiento. Este movimiento y se oculta, se mete por parálisis debajo de los otros 4 dedos. Eso también abunda más, parece confirmar la teoría de que era. Además, el potente ligamento del carpo que existe a nivel de la muñeca sí permite aguantar y que no se desgarre. Eso por un lado. En cambio en el pie es todo lo contrario. Pero por otra parte, perdona que yo te interrumpa y quizás a lo mejor esto puede promover un poco de polémica. Porque el nervio mediano lo que hace es la función de oponer. Bien, si el nervio mediano fisiológicamente, porque nosotros lo tenemos sano, podemos hacer que el pulgar, que es la función propia del hombre que le distingue de los animales superiores, lo que hace es oponer a los otros dedos. Al estar lesionado el nervio mediano, no se puede oponer el nervio pulgar. Queda parálisis. No se puede poner. Lo que sí se hacen los otros dedos agarrotados. Entonces, el hecho, es que es una incógnita, el hecho de que aparezcan solo 4 dedos. Aparecen 4 dedos, pero es porque este se flexiona un poco, pero no porque se oponga. No se pone, pero se esconde debajo. Se esconde un poco. Aquí hay otra teoría que la emite un patólogo forense ya jubilado que se llama... Ahí está el sitio donde no podía hacer, en el hueso, donde tampoco en el carpo, y el círculo grande en la extremidad distal del cúbito del radio, que ahí sí aguanta. Hay una teoría. Y de hecho hay ya crucificados, que los imagineros están aplicando esa teoría y hay una teoría que la emite Frederick Zugibe, que lo habréis oído. El patólogo forense de Nueva York, que dice que la razón es que en un cadáver, cuando mueres, tenemos la tendencia en la mano en reposo de esconder el... En fin. Ahí está el nervio mediano. Y en el pie, por contrario, al revés. Para poder aguantar el peso tiene que estar entre los dedos, donde la parte posterior del tarso está, o sea, entre los huesos del metatarso, para que el tarso sea el freno del peso hacia abajo, como vemos ahí, para que no se desclave, y como vemos en muchísimos crucificados. Esa es una imagen. Pero eso es una razón u otra, que en un sitio más o menos, cuestión de centímetros, eso es lo de centímetros o menos. Lo hecho es que Jesús permaneció 3 horas, al menos. Eso es lo real y a lo que debemos ir, creo yo. Sujeto en una cruz por un clavo, parece ser por uno, que atravesaba los 2 pies, es la única sustentación que tenía, y crucificado en forma horizontal a través de las manos o de la articulación cúbito radial. Eso es. Y así permaneció 3 horas solamente, en un estado de shock hipovolémico, de son neurógeno y sufriendo el dolor físico y el dolor de la desnudez. Eso es otra cosa que quizá habría que hablar. Jesús fue crucificado completamente desnudo, eso está clarísimo, ¿no? ¿Y por qué Marcos 15:44 se sorprende de que ya hubiera muerto? Claro. Cuando
hemos dicho que fue flagelado, a nuestro parecer, incluso los evangelios parece dejarlo traslucir severamente, ¿eh? No pudo cargar con la cruz todo el trayecto, no sabemos qué trayecto, incluso en los nuevos datos arqueológicos parece que el trayecto no era tan largo, sino que eran 500 o 600 metros, 500, 600. Es decir, y es ayuda. Entonces, ¿por qué se sorprende? 3 horas en la cruz. Claro. Sabemos por Séneca, en la epístola 101, que los crucificados podían permanecer con vida un tiempo considerable. Y Orígenes refiere que no era raro que subieran toda la noche y el día siguiente. Es decir, ¿en qué se basa eso? Pues que la cruz tenía algo más. De hecho, San Justino, Tertuliano, hablan que en la cruz de Jesús había otro elemento más, el sedile, sedécula, sobre el cual el crucificado cabalgaba, se apoyaba. Es decir, porque si no, de la otra forma la asfixia llegaría de forma prácticamente inmediata. En muy poco tiempo. En muy poco tiempo. Entonces, hay relatos, tanto Séneca habla de que el crucificado tomaba asiento en la cruz. Pero es que tenemos datos arqueológicos, yo no sé si se podrán poner la fotografía, que nos retoman, por ejemplo, también a la localidad de Puzzoli, en donde en un muro de los restos de una antigua taberna romana se descubre un grafito del siglo I donde se representa un crucificado con una especie de cuerno o cornu o sedile donde reposaba el crucificado. Porque, vuelvo a insistir, la muerte de crucifixión era una muerte lenta, humillante, no era una muerte rápida en ese sentido. Pero eran lentas y no precedidas, flagelación. Claro, la flagelación era la moderación de la muerte. En ese caso no hacía falta sedile alguno. Y de hecho hay otro grafito que lo conoceréis, que se descubre en la colina romana del Palatino. El Palatino. Que este corresponde, se halla lo que fueron los restos de la Domus Gelotiana, que era una especie de escuela de pajes, y está aproximadamente fechada en el reinado de Marco Aurelio, donde se observa. Bueno, aquí tenéis el sedile, el asiento que tenía. San Justino Mártir habla que de la cruz de Jesús la tenía. Tertuliano, que era hijo de un oficial romano, también habla de que la cruz de Jesús tenía un sedile o cornu. Este es el grafito de Puzzoli, de la taberna romana. Y ahora a continuación veremos el grafito que se encontró en la colina palatina, en la cual se representa, este sería el supedaneum para los pies. Que eso sí parece que lo tenía. Y ahora veréis, esto parece que mucha gente era de la opinión de que esto no había aparecido hasta después del siglo IV, después de Constantino. Pues no, porque en este grafito, que es el grafito de Roma, se observa, en el Palatino, se observa, es un grafito que hace burla al Dios adorado por un cristiano llamado Alexamenos. Y observamos que tenía supedaneum y además presenta el sedile. Es decir, está clarísimamente. De hecho, si tuvieran estos apoyos, daba igual por donde los crucificaran en las manos y en los pies. Puesto que con este apoyo, evidentemente, como se ha demostrado en los crucificados, estos filipinos que se crucifican de verdad en la localidad de San Pedro de Cutú, evidentemente se sostienen el apoyo y pueden ser clavados o atados. Bueno, lo del apoyo de los pies es posible. No hay elementos históricos en que afirmarlo, pero otra vez volvemos a la tradición y en la iconografía, en la bizantina y en la